Sí, Entonces profe. vamos a retomar nuestro Power y vamos a ver qué estadios destaca Piaget en el desarrollo. ¿Sí? Él va a dividir el desarrollo, el desarrollo humano en 4 formas de relacionarse con la realidad que se van subsumiendo, se van integrando unas a otras. O sea, si el primer estadio es el sensorio motor, donde el niño hasta el año y medio, 2 años, cuenta con su percepción, su movimiento, sus acciones para actuar sobre la realidad, ¿no? Cuando aparezca la función simbólica, o sea, la capacidad de representar cosas, de simbolizar, y aparezca el lenguaje, no es que lo sensorio motor desaparece, sino que queda integrado a una estructura que es más compleja, y así sucesivamente. ¿Sí? Y cuando llegamos a las formas más complejas, que es la del pensamiento abstracto, ¿no? El pensamiento de poder pensar sobre conceptos, no es que dejamos de relacionarnos físicamente con el mundo o representativamente con el mundo, sino que eso queda atravesado por la conceptualización, complejizado por eso. ¿Sí? Profe, Sí. ¿por qué en el PDF hay 3 etapas? Bueno, porque eso es una distinción que el operatorio lo dividimos en concreto y formal. Entonces puedes decir que hay un pensamiento operatorio, pero a su vez se divide en 2, por eso decimos que hay 4. Ok, gracias. Y otra cosa que les quiero aclarar, porque me la preguntaron y está muy bien, cuando hablamos al principio de 3 factores del desarrollo mental, en realidad, si nos remitimos al texto de Piaget en las conclusiones, él habla de 4 factores. ¿Sí? Las 2 respuestas van a estar bien, porque ahí Piaget añade la tendencia a la equilibración o la homeostasis, esta tendencia a equilibrarse de las estructuras que hacen que vayamos progresando en el desarrollo. ¿Sí? Así que una alumna que leyó muy bien me dijo, ¿cómo? 3 si son 4, ¿no? Entonces, me parece muy bien. Eso quiere decir que no. Espera, a ver, Camila Bentancur, espera que es. Claro, esperen, que estoy leyendo el chat. Lo de la conciencia moral tiene que ver con los aspectos morales, sí, con lo que les dije de la página 123. Y los 3 aspectos que deben equilibrarse. A ver, Camila Bentancur, reformulame la pregunta, porque la leo recién ahora y no sé de qué estaba hablando cuando vos la hiciste. Por ahí estoy leyendo el libro de lo Te escucho bien. En lo que yo estoy viendo, claro, lo que yo estoy viendo, para mí no le tocaron los referidos por todos esos días que pasó de marzo. No escucho bien. Habla más fuerte. Día de día, ¿o no? ¿Alguien escuchó mejor que yo? Yo no escucho bien. No te escucho bien lo que me estás preguntando. No estamos... O escribí la pregunta. Los 3 aspectos... Profe, sí. me parece que tenía el micrófono abierto porque estaba en otra charla, me parece. Ah, bueno, no estaba preguntando. Bueno, está bien, gracias. Menos mal, pues yo no entendía bien. La pregunta 1 del TP, no es sobre asimilación, acomodación. Es sobre, espera, a ver si me estoy confundiendo de pregunta y te digo cualquier cosa. Esperame un poquito. No. Los 3 aspectos que tienen que equilibrarse son los factores internos, los sociales y las experiencias con los objetos. ¿Se entendió? Bueno, vamos a... ¿Quiénes levantaron la mano? Profe. Hablen, sí. Y ahí pide ejemplos de cada uno. ¿Qué podríamos llegar a poner? A ver, ¿qué aspectos del desarrollo dependen de la maduración? Por ejemplo, el tono muscular, ¿no?
O sea, no depende de que hagamos, que por ejemplo, un bebé no depende de que haga ejercicio, que pueda sostener el cuello, que después pueda sostener el tronco, que después se pueda incorporar y parar o mantenerse sentado, ¿no? Ese es un factor del desarrollo que depende de la maduración, ¿sí? La coordinación de movimientos, el pasaje de los movimientos involuntarios a los voluntarios depende de factores madurativos también, por ejemplo. ¿Sí? La coordinación visomotora para poder agarrar un lápiz y escribir, ¿no? Tiene que ver con factores madurativos más que nada. Por supuesto que después sí le agregamos ejercicio, seguramente que las cosas andarán mejor. Pero básicamente depende de procesos internos que son madurativos. Ahí pueden poner este ejemplo. De socialización o de educación, eso pueden encontrar un montón de ejemplos, ¿no? De cómo nosotros vamos siendo capaces de hacer cosas en la medida en que aprendemos a hacerlas. Si no aprendemos a hacerlas, no podremos hacerlas, ¿no? Un niño puede estar maduro para caminar, pero si lo tenemos atado a una silla no va a caminar. Sería un ejemplo extremo, pero a veces pasa que hay niños que han dejado atados porque los padres lo tenían que dejar solo y lo dejan atados, ¿no? Y bueno, entonces ese chico no va a poder desarrollar sus movimientos normalmente, aun cuando sus procesos madurativos sean normales, ¿no? Y después de experiencias con los objetos, búsquenlos ustedes. Acuérdense que en las experiencias con los objetos tenemos las acciones que realizo con los objetos y el conocimiento del objeto, las dos cosas simultáneamente, ¿no? O sea, en la experiencia con los objetos tenemos el conocimiento que se va adquiriendo acerca del objeto y el conocimiento acerca de la acción que realizo sobre el objeto, ¿sí? O sea, el objeto, lapicera. Bueno, yo al tomar contacto con el objeto lapicera, conozco al objeto lapicera y conozco qué hago, cómo agarro la lapicera, qué puedo hacer con la lapicera, ¿no? Escribir, pintar, no sé. ¿Se entiende? Hay dos movimientos. Y yo puedo distinguir las diferencias entre esta lapicera y esta lapicera, que es más finita, que bueno, son bastante parecidas, o entre una lapicera y un lápiz, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia tengo que hacer para escribir con una lapicera y con un lápiz? Si tengo que presionar más, menos, si es más angosto, si es más ancho. Todas esas cosas tienen que ver con las experiencias con los objetos. ¿Sí? Dale, ¿Vamos? profe, gracias. ¿Entiende? No estoy empezando con el Power porque nos quedan 5 minutos y es al cohete que empecemos y empezamos en la próxima reunión. Así que aprovechen ahora para preguntar. Hay otro que levantó la mano, Galaxy J7. ¿Quién es? J5. Ahí estás, Galaxy. ¿Qué querés preguntar? No, para mí son Galaxy, porque aparece el dispositivo. Bueno, ya está. Hola, ¿cómo va? Hola. Una pregunta. Morena Mafei, ¿estás haciendo una pregunta o estás hablando con alguien? No, quería saber en qué había quedado. ¿Eso sabe por qué lo hago? Porque vienen y lloran. No, no. Sí, a ver. No me agradece, no. Ahí está, hay silencio. Bueno. Sí, por eso. Está bien. Entonces quedó claro lo de la pregunta 1 del TP. Ya se las contesté más o menos. Ahora busquen buenos ejemplos. Ahí va a estar la calidad del... Y también se pueden guiar para lo que vamos a ver hoy. Vieron que el lunes les mandé un archivito de Word también que muestra los estadios. Eso sí voy a compartir ahora. Que es de lo que vamos a hablar ahora. Ahora. ¿Qué pasó? Profe, una consulta. ¿Sí? Acá en el D
de la parte B, dice características del juego. Y en el libro Sí, encontré juego simbólico, es lo mismo, ¿no? Tipo, exacto, sí, y ahí mm, tienen ejemplos de juegos en el videíto de las nenas. perfecto, gracias, Bueno, profe. miren, estamos de nada. ¿Lo estoy compartiendo o no? Sí. Ah, Sí, lo estoy profe. compartiendo perfecto, me alegro. Tengo cierta dificultad, mi capacidad de adaptaciones. Bueno, entonces, miren esto para qué les sirve. Acá están los 4 niveles, ¿sí? Y entonces hay tenemos en qué edad se da cada uno, ¿no? O dónde predomina cada uno. No, en qué edad se da cada uno. Recuerden que cuando pasamos a los 2 años Ay, del nivel sensorio-motor al preoperatorio, no es que desaparece lo sensorio-motor, sino que queda subordinado a lo representativo. Y después, cuando aparezca en el operatorio concreto, que aparece el pensamiento lógico, no desaparece la representación, no desaparece lo sensorio-motor, sino que queda bajo esa forma más compleja que es la del pensamiento lógico, ¿sí? Y así sucesivamente. Por eso, por ejemplo, ustedes pueden recibir ahora una orden en gimnasia, el profesor le dice, bascular la pelvis, ¿no? Y ustedes pueden llegar a entender eso y corregir la vertical basculando la pelvis, porque ya entienden qué es el concepto bascular la pelvis. A un chico de 2 años no le podemos decir bascular la pelvis, bueno, probablemente no esté haciendo la vertical tampoco, ¿no? Pero bueno, digo, a uno de 7 no le podemos decir bascular la pelvis y con eso se arregla. Tenemos que ir a ayudar, mostrarle, tocarlo, ¿se entiende? Bueno, Nacho Moro quiere preguntar algo, te veo la mano. Hola, ¿se escucha, profe? Sí, se escucha bárbaro. La pregunta es sobre la 3 de la parte A. Tengo una duda en cuanto a Repítela la porque no me la tendencia acuerdo de memoria. que siempre se da de menor a mayor conocimiento. ¿Es porque las estructuras tienden a la equilibración? Exacto, muy bien. Sí, ¿Sí? sí. Eso Ah, bien. Bueno, es lo que hace que vayamos progresando en el conocimiento y en la claro, la comprensión, equilibración siempre hacia porque lo superior, digamos. es de un nivel superior. Perfecto. Muchas gracias, profe. De nada. Bueno, entonces tenemos, antes de que se nos acabe el tiempo y que nos quede un minuto, ¿se entiende? Entonces aparece cuál es el logro fundamental en cada etapa, qué tipo de inteligencia hay, si hay pensamiento, qué tipo de pensamiento, y así sucesivamente. Esto no reemplaza para nada la lectura de los textos, simplemente es un esquema de lo fundamental de la teoría para que los ayude a orientarse en la lectura, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, está lo de la conciencia moral, el tipo de juego, ¿sí? Si hay reversibilidad en el...
804. Chicos, una consulta. ¿Saben en dónde están las respuestas de la parte B del trabajo? Tenés que ver el video. Y las Pero ahí respuestas no están están los ejemplos. en el capítulo 2 del libro. Ah, sí, bueno, te tenés que basar en la lectura y en el video ese que mandó. Claro. Claro, la lectura entonces sería el capítulo 2, la parte del Sí, sí. capítulo 2. Dice lo de Edipo y abajo está lo de Piaget. Gracias. O también podés sacar del PDF que mandó ella. Bueno, sí, también. Yo saqué un montón del PDF que mandó ella. Claro, yo saqué el PDF que mandó ella, pero las primeras preguntas. Sí, creo que era en capítulo 2, si no me equivoco. Fuera. Piaget. Uy, a la profe, ¿qué le pasó? Idea, o capaz que se puso el otro número, o no sé. Claro, capaz que se puso el de las Se 11. reconfundió llamada. Para No mí entiendo sería el número qué onda anterior. que se desconectó la llamada y tuvimos que entrar a otra. O se quedó sin internet. Claro, también puede ser. Ahí entró, creo. Puede ser que se haya quedado. Ahí está la profe. Hola. Hola, profe. Hoy. Hola. Nos quedamos en la otra, con 2 o 3, y ahora ya la terminamos. Bueno, ya veo que está ahí Cristian Ibarra, que estaba en la otra, bien. Muy bien, entonces vamos a empezar ya con el Power de hoy. Muy bien. Entonces, ya hicimos el repaso, ¿sí? De lo anterior. Ahora ya nos metemos entonces con los estadios del desarrollo, tal como los describió Piaget. Si pueden, vayan viéndolos. Vieron que debajo de cada filmina hay una referencia a algún video que los puede ayudar. Mírenlos, incluso el que está al final de este Power, que también lo publicamos en Facebook, hay un resumen general de la teoría que es bastante bueno. Así que tenganlo en cuenta. No podemos ver los videos porque no te deja ni copiar el link ni abrir el link de los videos de YouTube que ponen en cada diapositiva. Escúchame, entonces tipealo. Es medio precario, pero lo tipeás. Sí, no se puede desde acá. Es verdad, yo lo tuve que, para verlos, lo tuve que tipear. Profe, yo lo quise ver al primer video y me apareció como que el video estaba eliminado. Ah, mira.
el primero era muy lindo, pero ¿pudieron ver el con el que tienen que hacer el trabajo? Sí, sí, profe. Ese sí. Sí, sí, ese sí. ¿Ese era como 20 minutos? Sí. Sí, ese lo vi. El de las dos nenas, ese es para hacer el trabajo. Bueno, ese también. Bueno, y el del final sí dura como 20 minutos y está también posteado en el Facebook. Ese es un resumen general de la teoría que está bastante bien, porque a veces hay unos videos que son una porquería y ya hemos decidido que para el año que viene, después de esta experiencia, vamos a producir nuestros propios videos o cosas para tener un canal en YouTube. Profe, si no, después puede mandar el link usted por mail. Sí, el link del último video. Sí, sí, por favor. Igual lo tienen ahí en el PDF. Ah, ustedes dicen para entrar directamente por el link. Sí. Bueno, sí, está bien. Bueno, entonces vamos con la inteligencia sensorio-motora. Este estadio de sensorio-motor dura más o menos hasta el 1 año y medio, 2 años de vida. ¿Sí? Es desde el nacimiento hasta los 2 años de vida. Y básicamente en esta etapa, el niño, el bebé, con lo que cuenta para relacionarse con su entorno, o sea, para tomar contacto con el medio o con los objetos, es su capacidad de percepción y sus movimientos. En esta etapa todavía no hay pensamiento, no hay ningún tipo de representación mental. El bebé vive en el aquí y ahora, ¿sí? Incluso, si leen todo el texto completo de Piaget, que es extenso, van a ver que Piaget dice, para el bebé pequeño, la realidad es una serie de imágenes que aparecen y desaparecen en una pantalla, ¿no? No hay continuidad, ¿sí? Recién, casi hacia el final del primer año de vida, va a aparecer el logro fundamental de esta etapa, que es la noción de objeto permanente. No sé si es el logro fundamental de esta etapa, porque también la aparición de la inteligencia es un logro fundamental, ¿no? Pero, ¿qué es la noción de objeto permanente? Que el niño ya sabe o logra reconocer que los objetos existen aunque él no los vea. Que cuando un objeto desaparece de su vista, no desapareció del mundo, sino que solamente desapareció de su vista y está en algún lugar, ¿sí? En cambio, los bebés pequeños, cuando un objeto desaparece de su vista, se cae al piso, lo que sea, no está más, no existe más, ¿sí? Solo existe lo que él ve. ¿Estamos? Si ustedes presten atención a esto y si pueden, háganlo. Si ustedes juegan con un bebé de 4 meses a este juego de me tapo la, ¿no? ¿Dónde está? Acá está, ¿dónde está? Acá está, que es un juego típico que se hace con los bebés. El bebé de 4 meses, cuando nosotros desaparecemos de su vista, o se hace otra cosa, o se pone a llorar. ¿No? Para él desaparecimos absolutamente. Que la imagen que no está no existe. En cambio, con los chicos más grandes, con los bebés más grandes, no, con un bebé ya de 8 meses, cuando hagamos este juego, el bebé va a querer correr la sabanita con la que nos estamos tapando, o va a quedar expectante a ver cuándo volvemos a aparecer, porque sabe que estamos ahí atrás de esa tela o de esa cosa con la que nos estamos tapando, ¿sí? Eso quiere decir que el bebé ya tiene noción de objeto permanente, ¿sí? Después les voy a mandar, si puedo, algún videíto, o si no se los muestro si llegamos al tiempo. ¿Sí? ¿Viste que en la segunda etapa, la de preoperatoria o prelógica, que dice que aparece la representación, o sea, que sería la construcción de la imagen mental, o sea, que sabe que es un auto sin necesidad de verlo? ¿Cuál sería la diferencia con el de la primera etapa? Porque acá estamos en el plano de los objetos materiales solamente. Sí. Espera, a ver si tal vez nos sirva para explicar esto. En este momento, el bebé... Déjame que explique una cosa y lo retomamos. Penso. Porque en realidad acá, pensemos en esto. Para el bebé, en el sensorio motor, lo único que existe, no hay imágenes mentales. Entonces, las cosas existen en tanto él las tiene delante de su vista. Viven en el presente absoluto, ¿sí? No pueden remitirse al pasado, porque no tienen ni cómo nombrarlo, ¿no? Y no pueden adelantarse al futuro tampoco, que son las cosas que nos permite hacer el lenguaje.
Los seres humanos que tenemos lenguaje podemos recuperar experiencias del pasado y nombrar lo que queremos para el futuro. Si no tenemos lenguaje, ¿cómo hacemos con eso, no? Entonces, el bebé en el sensorio motor, ya estoy, dice Piaget, parte de un egocentrismo corporal. ¿Qué quiere decir egocentrismo corporal? Quiere decir que su cuerpo es el centro del universo, ¿sí? Su cuerpo es el centro de todo parte de su cuerpo hacia afuera, ¿sí? Y es más, hay indiscriminación. Por lo tanto, todo es su cuerpo, o todo es hasta donde su cuerpo alcanza. Entonces, Piaget va a decir que el logro fundamental de esta etapa también, todos son logros fundamentales, es que el bebé pasa de ese egocentrismo corporal a tener la noción, ya cuando tiene 1 año y medio así, de que él es un cuerpo más en un universo habitado por cuerpos. Sí, ¿Se entendió esto? O sea, que pasa de que su cuerpo es el centro de todo a que su cuerpo es un cuerpo entre tantos cuerpos que habitan ¿entiende? O sea, se produce un proceso de descentración corporal. ¿Sí? Muy bien. Pero siempre está todo ligado a la acción. ¿Sí? El eje es la acción. Y el progreso es que hay movimientos cada vez más precisos, intencionados. Partimos de movimientos, reflejos, de movimientos involuntarios, y paulatinamente el niño va logrando tener movimientos cada vez más precisos, ¿sí? Fíjense que logran. Adquieren la aprehensión voluntaria hacia los 4 meses, que al principio es así, ¿no? Es muy tosca, y ya al año los chicos pueden hacer la pinza, a ver cómo se ve, pueden hacer este movimiento y agarrar miguitas, o sea, es un movimiento sumamente refinado, ¿no? Lo mismo pasa con la locomoción. De no poder sostener su cuerpo, pasan a poder estar sentados, a gatear, a pararse, a caminar, ¿no? Digamos, todas estas son logros muy importantes y que además van cambiando la forma de relacionarse con el mundo. No es lo mismo que el mundo sea lo que se me aparece en la vista cuando estoy acostado en la cuna, que yo pueda caminar, y entonces el mundo es una cosa mucho más amplia, se ve desde otra perspectiva, ¿sí? La relación con los objetos también cambia, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, pero lo importante que tengan en cuenta acá es que ¿de qué se vale el niño para hacer eso? Para hacer la adaptación al medio de su capacidad de percibir, que va mejorando también a lo largo de los meses, y su movimiento, ¿no? Entonces, en tanto y en cuanto sus movimientos se vayan haciendo más específicos y más complejos, mejor se relacionará con el mundo, o más ricas van a ser sus experiencias con los objetos, ¿sí? Entonces, y estos son todos logros progresivos, y que empiezan por el ejercicio de los reflejos. O sea, al principio el bebé lo único que tiene es el reflejo de succión, bueno, algunos reflejos, principalmente el reflejo de succión, y lo empieza a entrenar, ¿sí? Lo empieza a practicar. Por eso, Piaget van a ver que diferencia acá 6 subestadios en este estadio, ¿sí? No se compliquen mucho con eso. Lo importante es que tengan en cuenta que, ¿qué pasa? Al principio el bebé tiene un reflejo, básicamente el reflejo de succión, y lo empieza a mejorar. Si cualquiera que haya estado cerca de un bebé recién nacido, habrán visto que al principio sí, el bebé tiene reflejo de succión, pero tienen dificultades para succionar, se cansan, y a medida que van entrenando esa acción, y además se van poniendo más fuertes, cada vez succionan con más facilidad, ¿sí? Y un bebé de 6 meses, en 2 minutos tomó la teta y ya está, ya tomó lo que necesita, porque lo hace con expertise, ¿sí? Bueno, entonces, primero es ejercicio de los reflejos, después esos reflejos derivan en hábitos, o sea, el bebé empieza a chupar porque sí, porque le resulta interesante, ¿sí? O sea, aplicar ese esquema de acción a distintas cosas, primero en distintas situaciones. O sea, esto mismo que de lo que nos habla Freud, el bebé descubre que chupar en sí mismo es interesante y lo empieza a hacer, ¿no? Entonces ahí dice,
Piaget, reacciones circulares primarias o primeros hábitos, ¿sí? Después, esas acciones van a ejercer sobre objetos del mundo externo, no sobre el propio cuerpo. En las primarias es sobre el propio cuerpo. En las secundarias es sobre otros objetos. Entonces va a chupar el sonajero, va a chupar la mantita, va a chupar, ¿sí? Y así va conociendo los objetos. Después va a aparecer la combinación de esquemas de acción, ¿no? Por ejemplo, tengo un video, pero ahora va a ser un lío ponerlo. Hay una nena que está sentada y está chupando un librito de esos de plástico para poner en la bañera, y lo golpea y lo chupa, las dos cosas. O sea, está combinando dos esquemas. O un bebé que gatea para agarrar un sonajero, pero como se le complica, ¿qué hace? Repta para liberar las manos para poder agarrar el sonajero. O sea, combina dos esquemas de acción. ¿Se entiende? Entonces, después va a aparecer en la inteligencia, hacia alrededor de los 8 meses, que es cuando el chico hace algo para lograr otra cosa. O sea, diferencia medios de fines. Por ejemplo, en este ejemplo que les estoy poniendo, el bebé va gateando y quiere agarrar el sonajero. Cuando estira la mano para agarrar el sonajero, se desequilibra porque está en 4 patas, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Va a un esquema anterior de locomoción, que es reptar. Puede agarrar el sonajero. ¿Se entiende? Entonces ahí resolvió un problema que se le presentaba. Ese acto es inteligente, ¿sí? Después de las reacciones circulares secundarias, la combinación de esquemas, después aparecerán las reacciones circulares terciarias, aparece la invención de nuevos esquemas. Los chicos empiezan aparece la noción de objeto permanente de las que les hablé primero, y ciertas nociones básicas de causalidad, de tiempo y de espacio, pero son nociones prácticas, no son nociones mentales. ¿Por qué? Porque está ligada al aquí y ahora y a su posición en el... O sea, es el tiempo, por ejemplo, que el chico empieza a reconocer que si mamá va hacia el microondas a poner la mamadera, lo que viene después es que va a tomar la leche, ¿sí? Entonces, esa es una noción práctica de tiempo, básica, mínima, ligada a la inmediatez de la acción, pero que empieza a prefigurar lo que después será la noción de tiempo, ¿sí? La noción de espacio va a tener que ver con arriba, abajo, adentro, afuera, ¿sí? Ligadas a la posición de su cuerpo en el espacio, no es más que eso. Y la causalidad tiene que ver con si yo tiro de una cuerda, se mueven los ositos. Bueno, entonces esto causa esto, ¿sí? Aunque dice Piaget que lo que hay en este momento es como una causalidad mágica. El niño tocó una cuerda, se movieron los objetos y entonces después tira de la cuerda para que se produzca cualquier otra cosa, ¿no? Como si mágicamente se pudieran producir, ¿sí? Bueno, el juego en esta etapa se llama juego de ejercicio y consiste en que el chico repite una acción infinitas veces, y ese es su juego. Y además va experimentando, ¿no? Entonces, por ejemplo, los bebés más grandes tiran un objeto y lo vuelven a tirar, y lo vuelven a tirar, y miran qué pasa, ¿no? Si lo tiro más lejos, si lo tiro más cerca, qué pasa si tiro este objeto que es más duro, más blando, ¿no? Es como un centro de experimentación, dice Piaget. Y ese es el juego, ¿no? Vieron que a veces los nenes tiran un objeto, se los damos de nuevo. Tiran el objeto, se lo damos de nuevo. Tiran el objeto y uno dice, pero te lo acabo de dar, ¿por qué lo volvés a tirar? Porque está jugando. Ese es su juego, ¿sí? Y está experimentando con los objetos y probando, ¿no? Muy bien, a ver si me estoy olvidando de algo acá. Bueno, entonces, noción de objeto permanente, descentración corporal fundamental, ¿no? O sea, que el chico empiece a tomar noción de que él es uno más. Se dan cuenta que entre todas las teorías, en realidad, las teorías que fuimos viendo, si bien apuntan a distintas cuestiones, en todas van apareciendo las cosas similares o complementarias. Por ejemplo,
Si yo parto del egocentrismo corporal, esto es equivalente al narcisismo del que nos habla Freud y la indiscriminación de la que habla Spitz, ¿no? Partimos de un estado de indiscriminación y paulatinamente vamos reconociendo que estamos separados de mamá, o sea, que hay objetos que son distintos de nosotros, ¿sí? Y que nosotros somos uno más. Esto es Piaget lo está explicando desde el punto de vista cognitivo. Freud lo explica desde el punto de vista de la constitución del aparato psíquico, pero en realidad son complementarias, ¿no? Las teorías. Muy bien. ¿Qué más de acá? Y bueno, entonces surge la inteligencia en este estadio y vamos. Ahora vamos a lo que preguntaba el compañero. Vamos a ver, vamos a pasar a Filmina. Muy bien. ¿Qué va a pasar alrededor de los 2 años? Que aparece la capacidad de representar los objetos. Representar los objetos implica usar símbolos o signos, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de cuando tuvieron lengua, ¿no? ¿Cómo está compuesto un signo? Por un significante y un significado. El significante es el soporte material del signo, es el fonema que yo estoy emitiendo, es el grafema de una palabra escrita, es un dibujo, es una foto, ¿no? Eso es el significante. Y ese significante tiene sentido, puede ser interpretado si yo conozco el significado. Pero ¿dónde está el significado? No está en el objeto, está en mi mente, ¿sí? Está en la representación mental que yo tengo de eso. ¿Se entiende? Entonces acá ya empezamos a trabajar empezamos a trabajar, bueno, por no decirlo, de una manera distinta. Estamos representando la realidad, no actuando sobre la realidad solamente, ¿sí? Sino que ahora tenemos la capacidad de representarla. Tener la capacidad de representarla quiere decir que hay una imagen mental de las cosas. Esta es la novedad, ¿sí? Y entonces van a aparecer, ustedes vieron, si leyeron, tenemos algo que se llama la función simbólica, ¿sí? Acuérdense que Spitz, cuando habla del no semántico, está hablando más o menos de esto, de la capacidad del niño de empezar a manejar signos y símbolos, ¿sí? O sea, de saber que hay significantes que remiten a un significado y conocer ese significado, ¿sí? Por eso los niños pequeños comprenden antes de hablar, normalmente, ¿no? O sea, uno les habla y el chico uno se da cuenta que el nene está entendiendo. Si le decís, tráeme el vaso, va y te trae el vaso, pero él no puede decir vaso ni traer el vaso, ¿sí? Pero sí puede ejecutar la acción, porque está en esta fase de transición entre un estadio y el otro. La función simbólica, entonces, va a permitir traer hechos o conocimientos o imágenes del pasado, ¿sí? Por ejemplo, la forma más sencilla de expresión de la función simbólica es la imitación diferida. ¿La imitación diferida qué es? Es la imitación de algo que no está presente. Los bebés en el sensorio motor pueden imitar lo que están viendo. Uno les hace un gesto y ellos lo imitan, ¿no? Ahora, la imitación diferida es la imitación de algo que ellos ya vieron, pero que no están viendo en este momento. Por ejemplo, que yo le diga, ¿cómo hace el caballito? Y el nene hace... Pero yo no se lo hice. Cuando a los nenes más chiquitos se lo decimos, o sea, le decimos, mirá cómo hace el caballito. Y el chico lo hace, está imitando. Pero cuando yo le digo solamente, o sea, solo uso el significante, cómo hace el caballito, y el nene lo puede hacer, lo puede hacer, ya es una imitación diferida, es una imitación de una imagen mental que él tiene, ¿sí? O, ¿cómo hacía el patito que vimos el otro día cuando fuimos al río? ¿Qué sé yo? Cuac, cuac. Dice, imita el caminar. ¿Qué? ¿Eso tiene que ver con el representamen? ¿Algo así? Claro, con la representación, con la capacidad de representar. O si vos le decís a un nene, ¿y cómo camina el abuelo viejito, no? Y el nene camina como con un bastón, qué sé yo, no sé, póngale cosas. Lo que interesa ahí es que él lo que está imitando es una imagen que tiene en su mente.
no está imitando al abuelo que está caminando ahí. ¿Se entiende? Es una imagen que ya pasó, digamos, que le quedó en la mente. Claro, y entonces estamos hablando de un significado, ¿no? De una representación. ¿Se entiende? Las otras formas de expresión de la función simbólica van a ser, entonces, la imitación diferida, que es la imitación sin el modelo presente, la más básica. El dibujo como qué, como representación del mundo también, como una forma de representar la realidad, que empieza cuando el nene hace un garabato, que se puede hacer, porque su motricidad fina le da para eso, pero te dice, tutú, guau, guau, ¿no? O sea, está diciendo que él está representando un perro, un gato, una casa, no sé lo que se ocurra. Pero en realidad lo que hay es un mamarracho, pero un garabato, pero al que el niño le otorga sentido. Ahí empieza el dibujo como expresión de la función simbólica. ¿Sí? ¿Se entiende esto? El dibujo después va a ir evolucionando y Piaget trabaja con la clasificación de Luquet, y Luquet diferencia el realismo fortuito, que es la etapa del garabato con sentido, esto que les acabo de describir. Después la forma del dibujo va a ir evolucionando hacia el monigote, hacia las formas básicas de la figura humana, ¿no? Que va a ser un círculo con un... Esperen, a ver si tengo cerca el libro de Vygotsky a mano, que en la tapa tiene... Volví, lo encontré rápido. ¿Ven? Unas formas así. Empieza por una forma redondeada a la que se le agregan unas patas. Este ya es un poquito más complejo. Y se va complejizando, ¿no? A partir de la primera forma, que no es esta, sino que es simplemente el círculo, después le van agregando dos líneas que son las patas, dos líneas que son los brazos, los ojos, ¿sí? Y después se va complejizando, no sé si se ve bien y se va haciendo la figura del cuerpo, los brazos con dos dimensiones, ¿no? Bueno, a esa etapa, Luquet la llama realismo frustrado. Porque el primero es fortuito porque es de casualidad, ¿no? Al garabato después le otorgan algún significado un poquito azarosamente. Este es realismo frustrado porque el niño ya intenta representar la realidad, pero lo hace con escaso éxito. Pero bueno, van mejorando. Después el dibujo empieza a complejizarse, a hacerse más preciso, empiezan a dibujar más cosas que la figura humana y la casa, ¿no? Empiezan a representar otras cosas ya después de los 6 años, más ahí, 5 o 6. A eso lo llama Luquet realismo intelectual. ¿Por qué? Porque los chicos dibujan la realidad tal como saben que es, no como la ven, ¿no? Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que dibujaban las mesas con 4 patas, porque las mesas tienen 4 patas, pero como no te entran en el dibujo donde pones la 4ª pata, los dibujos con 2 patas derechas y 2 abiertas. ¿Para qué? Para poder dibujarlas. No sé si a alguien le pasó, pero yo dibujaba así. Y los niños todos dibujan así, o las 4 patas del caballo, ¿no? Habitualmente nosotros cuando vemos a los objetos, no vemos todas las cosas que tienen, todas las partes que tienen, ¿no? Si lo vemos, vemos la cola del caballo. Sin embargo, en el dibujo chico aparece la cola del caballo, el caballo frente, si una figura de perfil con los 2 ojos, ¿no? Que no se ven sino un perfil. Entonces, por eso se llama realismo intelectual. Y la última etapa del dibujo, que ya sería más avanzada la edad escolar, alrededor de los 11, 12 años, y algunos no lo logramos mucho nunca, es el realismo visual, que es cuando se incorpora la perspectiva, el punto de vista, ¿no? Donde copiamos la realidad tal como la estamos viendo, no importa si yo estoy viendo una silla en diagonal, voy a ver una parte más grande y una más chica, y lo dibujo así, ¿sí? Bueno, muy bien, eso pasa con el dibujo. Después tenemos el juego simbólico, ¿sí? El juego típico de esta etapa es el juego simbólico.
que empieza, al principio empieza como una derivación de la imitación, ¿no? De esta imitación diferida, de imitar al patito, de imitar a los, no sé si les pasó, pero por ejemplo, típico de juego simbólico del más elemental, ¿no? Un nene se pone en 4 patas abajo de la mesa mientras está la familia comiendo y empieza a tocar a cada uno, ¿no? Y entonces todo el mundo dice, y entonces empezamos a jugar a que hay un gatito abajo de la mesa. ¡Ay, hay un gatito, me tocó, qué sé yo! Eso es una representación que se hace en el juego. Y después, ya un poquito más avanzado, después de los 3 años, un poco más, empieza el juego de roles. Jugar a la mamá, jugar a la maestra, jugar al doctor, etc. ¿Sí? Donde ya los chicos, ahí hay mucha más acomodación, ¿no? Predomina la acomodación en el juego de roles. ¿Por qué? Porque los niños tratan de imitar la realidad lo más parecida a la realidad posible, ¿no? Las mamás retan, hacen las compras, ¿no? Hacen cosas, las maestras pasan lista, ponen muy bien, muy mal, ¿no? Todo muy exagerado, pero copiando la realidad, ¿sí? Muy bien. Y después la forma más compleja de la que gozamos los seres humanos en relación a la función simbólica es el lenguaje, que es lo más abstracto que tenemos, ¿sí? El lenguaje cambia la forma de relacionarnos con la realidad, ¿por qué? Porque podemos traer experiencias del pasado, ¿sí? Y podemos anticipar el futuro, ¿sí? Vuelvo al ejemplo que les ponía antes de ustedes, cuando tenemos lenguaje, podemos reemplazar la acción con el lenguaje, ¿sí? Con los niños pequeños menos, pero a medida que va transcurriendo el tiempo, nosotros estamos pudiendo tener una clase solo hablando, ¿no? Y con un poquito de soporte de imagen, pero nada más. Esto es porque el lenguaje cumple una función fundamental y porque ustedes tienen los dispositivos mentales que les permiten decodificar esto que estoy diciendo, ¿no? Y procesarlo. Muy bien. En esta etapa, de la mano del lenguaje, aparece el pensamiento. Pero ¿qué pasa con el pensamiento en esta etapa? Es prelógico. No es lógico tal como lo conocemos. ¿Por qué? Porque así como en la etapa anterior hablamos de egocentrismo corporal, acá vamos a hablar de egocentrismo mental. Y acá les quiero hacer una aclaración porque en el video no está muy bueno el ejemplo que ponen. O sea, definen bien qué es el egocentrismo mental, pero después el ejemplo de la nena es más de egoísmo, de querer quedarse con las cosas para ella, que de egocentrismo mental. El egocentrismo mental tiene que ver con que para el niño en esta etapa el único punto de vista a considerar es el suyo. O sea, la realidad es como él la ve. No puede correrse de ese lugar y decir, ah, no, pero no, tiene razón, o no, tal vez sea por otra cosa. O yo pienso esto, pero él piensa lo otro. No, es esto, punto. Es muy rígido el pensamiento de los niños en esta etapa. Piaget lo llama pensamiento intuitivo. ¿Por qué? Porque los niños afirman, pero no pueden demostrar. ¿Sí? O sea, no pueden demostrar lógicamente, te van a dar explicaciones regidas por 3 fenómenos que voy a nombrar y explicar. El pensamiento de los niños está dominado por el animismo. ¿Saben qué es el animismo? Es pensar que todos los seres, todo tiene vida, incluso los objetos inanimados, ¿no? Entonces, si yo paso por al lado de una silla y me golpeo, la silla me pegó, ¿no? La silla tiene intención y me pega. Eso es animista. Las montañas crecen, ¿no? Como si fueran seres vivos. Entonces los chicos te pueden decir, porque antes era chiquito y... Antes era chiquita, pero después fue creciendo, porque la regaron, no sé. ¿Se entiende? Bueno, entonces, animismo. Artificialismo, que es pensar que todo fue hecho por el hombre. Un ejemplo de artificialismo es
que las montañas son altas porque le pusieron mucha tierra. Alguien fue, le puso tierra y crecieron. O que llueve porque Dios está regando las plantas. ¿No? Hay alguien, hay un ser, que bueno, en este caso es Dios, pero que, sí. Una consulta. ¿Podrás fijarte si podés apagar todos los micrófonos porque se escuchan lo puedo hacer respiraciones yo, y eso? Sí, tenés razón. A ver. Hay alguno que te está molestando y eso. Sí, ahí va. Gracias, profe. ¿Dónde lo silencio? Control remoto, a ver. No sabría decirte porque creo no que dice nunca. que podés silenciar a todos. Sí, pero no encuentro dónde está. Sí, sé que hay, pero a ver, no funciona. No, acá no. ¿No se habrá quedado dormido el chico? No sé, pues se escuchaban ladridos de Pero perro la y eso. próxima, ahora ya falta poquito para que esta termine, faltan 3 minutos. En la próxima los silencio de entrada. Sí, silencia a todos. Bueno, dale. Bueno, estamos con el artificialismo. Y la tercera característica es el finalismo. El finalismo es la idea de que todo está hecho para algo. Es típico de los chicos pequeños que cuando tienen que definir algo, lo definen por su uso. Por ejemplo, ¿qué es una silla? Es para sentarse. ¿Qué es una mesa? Es para comer, una cama es para dormir, ¿no? Entonces, todo tiene un para qué, ¿sí? No hay cosas que suceden al azar o... Entonces, esas 3 características son típicas del pensamiento preoperatorio, prelógico, ¿sí? Y entonces, las ideas son rígidas, cuesta mucho salir de su punto de vista a los niños. El lenguaje, dice Piaget, pues si llegamos a ver Vygotsky lo vamos a discutir esto, pero Piaget dice que el lenguaje es egocéntrico, o sea que la finalidad del lenguaje no es la comunicación, sino la expresión o el acompañamiento de las acciones. Y que entonces cuando los niños hablan entre sí, de lo que se trata es de que hay un monólogo colectivo. ¿Por qué? Porque cada uno habla sobre un tópico, pero lo que le interesa, no para intercambiar información. ¿Se entiende? Por ejemplo, en el jardín están los nenes hablando, y entonces un intercambio a la mañana temprano, cuando llegan. Y entonces un nene cuenta algo, que nació su primito, ¿no? Y entonces, ¿qué van a hacer? No les van a preguntar cómo se llama tu primito, de qué color es, no. Entonces cada uno dice, mi primito, yo también tengo un primito que se llama, yo no tengo primito, tengo un hermanito. O sea, cada uno habla del tema primito a partir de su experiencia y lo que le interesa decir, ¿sí? No hay un intercambio de información en base a la primera premisa. ¿Se entiende esto, más o menos? Muy bien, o sea que los niños parece que dialogan, pero en realidad no están dialogando mucho, dice Piaget. Simplemente están expresando lo que a ellos les parece. ¿Sí? Y, estoy en otro... ¿Y qué pasa con la conciencia moral? Si terminamos, empezamos por eso la próxima. La conciencia moral en esta etapa... porque no cambié de... La conciencia moral en esta etapa todavía es heterónoma. ¿Qué quiere decir que sea?
Yo voy a ir poniendo acá compartir pantalla. Bueno, ahora que los tengo en silencio, ¿cuántos somos? Entra ahora 28. Faltan 2 o 3 y ya estamos. Así. 19. Creo que eran 33 en la anterior. Creo que eran 33 en la anterior. Quedaron 3 porque también. Entonces, estábamos hablando de la conciencia moral. Y decíamos que bueno, la conciencia moral es entonces, estábamos hablando de la conciencia moral y decíamos que la conciencia moral es heterónoma. ¿Por qué? Porque el niño todavía no tiene internalizadas las normas. Las cumple porque hay alguien que le dice, no, eso está mal, ¿sí? Y entonces, dice Piaget, por una mezcla de amor y temor, que sería temor al castigo y amor por la persona que está impartiendo la norma, que en general es la madre, el padre, la maestra. Entonces, por temor a perder el amor de esa persona amada o por temor al castigo, el niño cumple con ciertas normas, ¿sí? Pero todavía no hay autonomía en las normas, ¿sí? ¿Autonomía qué quiere decir? Que los chicos ya después de los 7 años más o menos saben que está bien y que está mal. Después qué hacen con eso es otra historia, pero ya tienen internalizadas las normas. No es necesario que le estemos diciendo, no, está mal que digas mentira o no muerdas a tu hermanito. ¿Se entiende? Mientras que a los chicos más chicos estas cosas hay que decírselas, señalárselas, ¿sí? Y en todo caso las van haciendo porque ya saben lo que va a pasar, pero no mucho más que eso. Ya que estamos, ¿quieren hacer alguna pregunta de esta etapa? De lo que estuvimos hablando de preoperatorio. Entonces, función simbólica, la representación en general, aparece el pensamiento es prelógico, se llama intuitivo, hay egocentrismo mental y la conciencia moral es heterónoma. Profe, sobre el juego simbólico de la etapa preoperatoria, no me quedó muy claro cómo El juego simbólico es un juego de representación. Que va claro, es cuando representas papeles, ¿sí? Por eso el juego de roles es un tipo de juego simbólico. Juegas a la mamá, sos la mamá, el papá, el hermanito, etc. ¿Sí? Se representa un papel, ¿sí? Y empieza de una manera muy sencilla y que se deriva de la imitación, ¿no? Cuando el nene juega, se supone... Profe, es como lo más cercano a imitar la realidad que pueden tener ellos. Claro, claro. Sí, sí, de hecho, Vygotsky, que es otro autor, dice que es como una preparación para la vida adulta, ¿no? Para internalizar los roles sociales, ¿no? Freud dice sobre el juego algo muy interesante, que nosotros no lo vemos, pero Freud dice que los niños hacen en el juego activamente lo que en la vida real sufren pasivamente. ¿Qué quiere decir esto? Si yo en la vida real soy hijo y recibo los retos de mi mamá y dependo de lo que me dice mi mamá, qué sé yo, cuando juego soy la mamá. Reto a todo el mundo, ¿no? No voy a jugar a ser hija. Pobrecitos, los que hacen de hijos son los hermanitos menores, los que no pueden, los que no tienen que quedarse ahí o no juegan, ¿no? Pero nadie, eso, profe. Claro, nadie elige ser el alumno cuando juegas a la maestra, ser el paciente cuando juegas al doctor. Vos querés ocupar el rol activo, ¿no? Bueno, entonces, vamos a darle como estamos con la conciencia moral, vamos a ir al próximo estadio, pero vamos a hablar, bueno. Yo tenía una consulta con el trabajo. Profe, ¿qué? Yo tenía una consulta con el trabajo porque no entendí una pregunta. Dale.
En la parte 2 dice formación de categorías, en el punto E. Sí. Esa no entendía a qué se refería. Bueno, ahora te lo voy a... Sí, esperen, un cachito que quería pasar a esta otra. Las categorías serían en esta etapa... las categorías serían en esta etapa, en el preoperatorio, color, forma, ¿no? Que los chicos puedan reconocer una forma, cuadrado, círculo, los colores, ¿sí? Que empiecen a formar en la práctica todavía grupos, agrupar, ¿sí? Por color, por forma, por tamaño. Profe, este podría haber sido como ejemplo en el video cuando la nena reconoce las fotos de la mamá en diferentes etapas, ¿no? Claro, por ejemplo. Sí. O cuando cuenta también. También. Una categoría que es número. Porque en este estadio, que es el de la inteligencia operatoria, acá esas categorías se van a estabilizar y se van a transformar en categorías mentales, no en representaciones solamente. Pero vamos a empezar por la conciencia moral. ¿Qué pasa en el operatorio? Sí, profe. Para enganchar con lo que estábamos hablando. Sí, Entonces, profe. ya en el operatorio, que es a partir de los 7 años más o menos, la conciencia moral se vuelve autónoma. ¿Qué quiere decir esto? Que ya el niño internalizó las normas. Ya no depende de que haya alguien afuera diciendo no hagas esto, haz lo otro. No. Eso no quiere decir que después los chicos se porten todos divinos ni nada de eso. Pero recuerden que habíamos hablado ya antes del super yo, ¿no? Del surgimiento del super yo con el sepultamiento del complejo de Edipo, que es un tema que vamos a retomar la semana que viene. Entonces, el surgimiento del super yo tiene que ver con la internalización de las normas, ¿sí? Con que las normas ya ahora son algo que forma parte de nuestro aparato mental, ¿sí? Entonces, hay un primer momento en esta autonomía de la conciencia moral, que es cuando los chicos tienen entre 7 y 10 años, o 9 años más o menos, que Piaget lo llama realismo moral. ¿Por qué? Porque el niño internalizó las normas y las normas son un valor absoluto, son un valor en sí mismo. No importa en qué circunstancias las aplicamos, la norma es uniforme. Por ejemplo, si yo aprendí que no hay que mentir, todas las mentiras tienen el mismo nivel de gravedad para el chico. Si yo digo una mentira para hacerle un chiste o porque estoy jugando, o digo una mentira para engañarlo, para el chico es de la misma gravedad. ¿Se entiende? O si no hay que decir malas palabras. Pero no es lo mismo, sabemos nosotros que ya somos más grandes, tenemos otro nivel de autonomía en la conciencia, que no es lo mismo decir una mala palabra para insultar a alguien que decir una mala palabra porque se nos cayó una torta que estábamos haciendo. Ay, ¿no? O en el video anterior, en el audio de la clase que grabé el lunes, en algún momento se me escapa una mala palabra que quedó ahí registrada para la posteridad, porque no podía poner un archivo de, ay, qué boluda. Bueno, entonces, eso no tiene el mismo nivel de gravedad que si yo agarro y le digo a Nacho Moro, que lo estoy viendo en la pantalla, sos un hijo de remil putas, ¿no? No es lo mismo una cosa que la otra, sabemos nosotros. Bueno, para un niño es lo mismo, en cualquier circunstancia, porque la regla es un valor en sí misma, ¿sí? ¿Vieron lo sensibles que son los chicos a que se está copiando y se ponen la cartuchera entre un cuaderno y el otro? ¿No se acuerdan de haber hecho esas cosas? Porque nadie se puede copiar, ni siquiera para avanzar en algo que estamos haciendo, porque me quedé retrasado, ¿no? No, copiarse está mal en cualquier circunstancia, ¿sí? A medida que avanzamos hacia allá más, después de los 10, 11 años, empezamos a tomar conciencia de que las normas son convenciones sociales, ¿sí? Y que tienen que ver con las circunstancias en las que se aplican. Y que si una norma, y que las normas fueron creadas por el hombre de acuerdo a las necesidades que tiene. Entonces, si una norma, por ejemplo, imagínense en una situación que no fuera la de pandemia, que el gobierno te obligue a usar barbijo.
estaríamos diciendo, pero esto es un nivel de autoritarismo, una locura, ¿cómo vamos a tolerar esto? Bueno, en estas circunstancias está bien que te obliguen a usar barbijo, ¿sí? Porque tiene que ver con preservar la vida, ¿sí? O, bueno, ¿se entienden estas cosas? Entonces, ya comprender esto y comprender que las normas se hicieron para regular las relaciones humanas, y se hicieron en determinados momentos. Hay momentos en los que determinadas normas ya no sirven más, y hay que crear normas nuevas, ¿sí? Muy bien. Entonces, esta es la evolución de la conciencia moral. Vamos entonces al estadio de la inteligencia operatoria. Y acá voy a reiterar algo que ya expliqué, que me preguntaron por las dudas que alguno no estuviera o no lo haya escuchado. Nosotros podemos decir que hay 3 estadios en el desarrollo de la inteligencia y del pensamiento, según Piaget. Y entonces, subdividir el estadio el operatorio, en operaciones concretas y operaciones formales, o decir directamente que hay 4 estadios y separar las 2 operatorios. No cambia mucho la cosa. El tema es este. Alrededor de los 7 años empiezan a aparecer la capacidad operatoria, o sea, las operaciones mentales, ¿sí? Y esto va a derivar en que aparezca el pensamiento lógico, ¿sí? Antes había pensamiento, pero no era lógico. O sea, el chico piensa lo que le parece, no lo que es. Y la causalidad es arbitraria, ¿viste? Entonces, nosotros este año no estamos pudiendo hacer un trabajo que es muy interesante para hacer, que es el de hacer tomar unas pruebas que se llaman pruebas piagetianas a los chicos. Entonces, algunas tienen que ver con preguntas de por qué pasan las cosas, otras de conservación, ahora lo vamos a charlar. Y entonces, por ejemplo, una de las preguntas era preguntarle a los niños, a un niño de 4 años y a uno más grande, ¿por qué llueve? Y los de 4, voy a abrigar un poco, los de 4, por ejemplo, una respuesta que te pueden dar es, y llueve para que yo use el paragüitas, que es una respuesta que dio una nena, una hermana de un alumno una vez, ¿no? O llueve porque Dios está regando las flores, ¿sí? Bueno, esa respuesta no es compartible, o sea, él la puede decir y lo puede pensar, pero no llueve por eso, ¿no? O sea, no es que todos vamos a estar de acuerdo en que llueve por eso. Sí vamos a estar todos de acuerdo, más adelante, cuando podamos pensar que llueve porque hay todo un proceso de evaporación de las aguas, ¿no? Y que entonces eso se condensa en humedad en el cielo, y que bajo determinadas circunstancias o, no sé, presión atmosférica se produce la lluvia, ¿sí? Ese sí es una explicación lógica, y todos estamos de acuerdo, la compartimos, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué son las operaciones? Las operaciones son acciones interiorizadas. Sí, Priscila, ¿qué querés preguntar? No, profe, fue sin querer, quería ir al chat, perdón. Bueno. Yo, profe, tengo una pregunta. Dale. ¿Lo de las categorías quedó ahí entonces? No, nada más Sí, para agregar. ahí nomás eso. Dale. Porque ahora después van a ver acá qué pasa con las categorías que son más complejas. Entonces, las operaciones son acciones interiorizadas, componibles y reversibles. Primero, ¿qué son acciones interiorizadas? O sea, lo que quiere decir es que lo que antes teníamos que hacer con una acción, ahora lo podemos reemplazar por el pensamiento. Ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, yo soy marciana, vine de Marte, no sé nada de este planeta. ¿Qué es sumar? ¿Ustedes cómo me lo explican? ¿Cómo me lo podrían explicar para que yo entienda? Chum, chum, chum. Pueden abrir sus micrófonos. ¿Cómo, profe? No entendí. ¿Qué? ¿Cómo, profe? No entendí. Si yo te pregunto, vengo de Marte, no pesco una acá en este planeta, y te digo, ¿qué es eso sumar que decís? ¿Cómo me lo explicás? ¿Juntar 2 números? Una buena explicación es juntar, agregar. Juntar. Yo me quedaría con que una buena explicación es juntar, agregar, poner, ¿sí? Punto. Número todavía no sabemos ni qué es, menos sé. Soy marciana, ¿no? Pero Bueno,
bueno, sí, lo que sea, juntar. Es una acción. Sumar 2 palitos o Sumar lo que sea, claro, pero si yo tal si me cosa. estás Pero es marciana, no sabe lo que es. soy marciana, no caso una. Entonces, y además, si yo te pregunto qué es sumar y vos me decís sumar 2 palitos, no me estás diciendo ninguna novedad. O sea, yo no sé qué es sumar. No me lo puedes explicar diciéndome sumar. ¿no? Podría decir que reunís varias cosas. Unir, juntar, ¿no? Agregar, poner juntos. Todas esas cosas son acciones físicas que nosotros realizamos. ¿Sí? Vamos a realizar una operación cuando hagamos eso mentalmente, o sea, cuando reemplacemos la acción de poner cosas juntas por una operación, ¿sí? Por un movimiento mental. Si ustedes se acuerdan, ¿cómo aprendimos a sumar? Con objetos concretos, ¿no? Palito, fosforito, monedita, no sé. Primero con cosas. Lápices, caramelo. Entonces, ¿qué hacías? Juntabas los lápices y después contabas. Eso todavía no es sumar. Son 2 acciones, ¿no? Que después se van a ir interiorizando y se van a transformar en la capacidad de sumar. ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Restar es sacar. ¿Sí? Entonces saco y cuento cuánto me quedó. Pero vieron que ahí va de los objetos concretos y de juntar y sumar a los palitos, que ya son una representación, ¿no? El dibujo, el número va a empezar a aparecer después, ¿sí? Y así vamos construyendo las operaciones matemáticas. Usé las operaciones matemáticas porque son las más fáciles, se llaman operaciones además, pero hay otras operaciones mentales. Seriar, agrupar, categorizar, ¿no? Poner en distintos niveles las cosas, que es una forma de ordenar, ¿sí? Entonces, las acciones se interiorizan, son componibles. ¿Qué quiere decir que son componibles? Pues se puede realizar una asociación de elementos, asociar el número con la cantidad de elementos, ¿sí? Y reversibles. ¿Qué quiere decir que sean reversibles? Que esto es fundamental. Son reversibles porque se puede volver al punto de partida mentalmente, ¿no? O sea, algo reversible es algo que puede volver al punto de partida, al lugar de donde se originó ese fenómeno. Y la reversibilidad puede ser por inversión, o sea, haciendo la acción contraria mentalmente, o por correlación o reciprocidad. ¿Cuál sería una reversibilidad por reciprocidad? Que si A es igual a B, B es igual a A. Si María es la hermana de Juana, ¿qué sabemos? Que Juana es la hermana de María. Eso sería por reciprocidad, ¿sí? O por correspondencia. Mientras que en el otro es, si 2 más 2 es 4, 4 menos 2 es 2, ¿sí? Usando la operación contraria. Entonces, son reversibles porque se puede volver al punto de partida. Si nos queda tiempo, les voy a mostrar un videito de una prueba vamos a usar la prueba de líquidos, donde el niño no puede pensar esto, ¿no? Los chicos pequeños, por ejemplo, les cuento cómo es la experiencia. Tenemos 2 vasos del mismo tamaño, póngale 2 vasos de whisky, y ponemos la misma cantidad de agua en los 2. Los nenes están de acuerdo en que ponemos la misma cantidad de agua. Yo digo, sí, hay la misma cantidad de agua. Adelante de su vista, supongamos, pasamos el contenido de uno de los vasos a un vaso de trago largo, un vaso con otra forma, alargada. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a quedar más alto, porque es más angosto, nosotros sabemos. Entonces, le preguntamos al chico, ¿y ahora hay la misma cantidad de agua en estos vasos? Los chicos preoperatorios van a decir que no. Aunque lo hicimos adelante de su vista, nos sacamos, no pusimos nada. ¿Por qué? Porque no pueden realizar la acción mental de volver el agua al otro vaso. ¿Sí? No pueden hacer eso mentalmente. Entonces,
Lo que ven es lo que, y pueden tener en cuenta una sola variable por vez. Entonces, ven eso. Acá hay más. Volvemos a pasar el agua al vaso de whisky y le preguntamos, ¿y ahora? Ah, no, ahora igual. Y no se cuestionan, no sacamos ni pusimos nada, ¿se entiende? Porque todavía no hay noción de conservación, que es un logro de esta primera etapa, la primera fase del periodo operatorio. Entonces, el operatorio es cuando empezamos a realizar operaciones mentales. Y estas operaciones son acciones internalizadas, componibles y reversibles. ¿Sí? O sea, se dan cuenta que en esta etapa el movimiento mental, o sea, se descentró un montón el egocentrismo. O sea, podemos hacer mentalmente un montón de cosas que antes los chicos no podían hacerlo. ¿Sí? Esta etapa entonces tiene una etapa que es la de la inteligencia operatorio concreta, que será más o menos de los 7 a los 12 años, donde el niño puede pensar lógicamente, pero sobre material concreto, o sea, sobre material que puede manipular o que conoce, que tiene una representación mental, aunque sea eso, de cosas que vivió, que experimentó. Entonces puede pensar sobre eso, pero no puede pensar sobre ideas abstractas, sobre conceptos, ¿sí? Yo no le podría estar dando esta clase a tercer grado, porque los chicos no entenderían ni una papa de qué estoy hablando. O sea, entenderían las palabras, pero no podrían ir más allá de las palabras que estoy diciendo, ¿sí? En cambio, ustedes, como ya tienen pensamiento abstracto, pueden asimilar ideas, ¿sí? Aún sin verlas, se dan cuenta que si tratamos de dar ejemplos, situaciones concretas, es porque también apelamos a lo concreto, ¿sí? Que no sería demasiado abstracto, demasiado difícil de comprender. Entonces, en el operatorio concreto aparecen las nociones de conservación, de sustancia, de peso, volumen, velocidad, tiempo, espacio, que ahora son mentales. Pues, ¿se acuerdan cuando hablamos hoy del sensorio motor más temprano? Hablamos de noción de objeto permanente, de tiempo, de espacio, pero prácticas en relación al propio cuerpo. Ahora ya empiezan a ser nociones mentales, paulatinamente, ¿no? Y esto es posible porque hay reversibilidad en el pensamiento, hay mucho más posibilidad de mover el pensamiento. Y entonces el pensamiento se vuelve lógico, los chicos piensan sobre material concreto, ¿no? O sobre cosas que conoce o que vio o que vivió, ¿sí? De las que tiene una representación propia. Pero el hecho de que entremos a este campo mucho más flexible del pensamiento, que el pensamiento no sea tan egocéntrico y arbitrario, hace posible la colaboración con los demás, el intercambio de ideas, la posibilidad de trabajar en grupo, ¿sí? También la cooperación, y aparece, porque se internalizaron las reglas y porque hay toda esta flexibilidad creciente en los niños, aparece el juego reglado, el juego de reglas, cualquiera, desde la mancha a los juegos de cartas, los juegos de mesa, todos los juegos que tienen reglas, que tienen un reglamento que se debe cumplir, ¿sí? Ustedes me dirán, bueno, pero los nenes más chiquitos también pueden jugar, juegan a las cartas, ¿no? Juegan al dominó, por ejemplo, pueden jugar a la escondida, sí. Pueden jugar porque entienden cuáles son las reglas de ese juego. Pero cuando algo no les viene bien, o cuando están perdiendo, cambian las reglas y empiezan a jugar de otra manera. O sea, no hay una internalización de las reglas, ¿sí? Sino que ahí siguen hasta donde les parece bien. En cambio, los chicos más grandes, quiero decir que esto que cumplan a rajatabla las reglas, puede ser que hagan trampa, pero saben que están haciendo trampa, ¿sí? Muy bien. Y en el como que... Sí. Perdón, profe. O sea, como que en el primer estadio ellos no se dan, o sea, se dan cuenta de lo que hacen, pero como que les parece que es normal. Y cuando en el segundo estadio ya se dan cuenta que lo que hacen está mal. Claro.
Vos hablás del preoperatorio y el operatorio concreto. Cuando Sí. primer y segundo estadio. Está bien, sí, para que no nos confundamos. Muy bien, y después ya en la adolescencia entramos en el subestadio o en el estadio de las operaciones formales. Acá el tema es que se puede operar sobre conceptos, sobre ideas abstractas, sobre cosas que no conocemos, ¿sí? Y el pensamiento, se puede pensar, porque se separa la forma de pensar del contenido sobre el que pensamos. O sea, por eso se puede abstraer, ¿sí? Eso es algo que no pueden los chicos en las operaciones concretas. Siempre tienen que pensar sobre algo concreto. Ahora, se puede pensar sobre cosas que no conocemos, que ni sabemos. Podemos, por ejemplo, nosotros ahora podemos estar haciendo hipótesis sobre qué va a pasar con el coronavirus. Nadie tiene una idea de lo que va a pasar. ¿Cómo va a evolucionar? Van descubriendo cosas todos los días. Lo que hacemos son formular escenarios hipotéticos, de cosas que nunca vivimos, que no sabemos qué van, ¿no? ¿Se entiende? Eso es porque tenemos la capacidad de pensar de manera abstracta, ¿sí? Que sería muy bueno que lo usemos en estos tiempos porque siempre tendemos a usar lo concreto, ¿no? Y entonces todos creemos que la realidad va a seguir respondiendo como respondió hasta ahora, hasta lo que conocemos. Y no sabemos si eso va a ser así. Capaz es mejor, capaz es peor, no sabemos. Bueno, entonces aparece el pensamiento hipotético deductivo, se separa la forma de pensar sobre el contenido que pensamos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, si alguno tuvo lógica formal en la escuela, en la lógica formal directamente no hay palabras, hay símbolos. E por Q, P entonces Q, ¿sí? Que se puede después rellenar con cualquier contenido. O una ecuación donde el valor de X puede ser cualquiera, depende de los valores con los que nos estemos, es relativo a los valores con los que nos estamos manejando, ¿sí? ¿Se entiende? Pueden hablar. Sí, profe, entiendo. Bueno, me gusta porque es complejo esto, si no. Muy bien, entonces quedó más o menos claro. ¿Quieren que veamos un video de estos del trasvasamiento de líquidos? Sí, Para por que favor. se hagan una idea. Bueno, vamos a compartir pantalla. Cada vez que hago estas cosas de compartir. Ay, cada vez que hago estas cosas de compartir. Ahora la ponemos. Okay. A ver si es esto. Ahí va. Esperen que la retrase un cachito. Ahí va. Esperen que la retrase un cachito. Muy bien. Vamos a imaginarnos que son jarabes de fresa y jarabe de menta. Entonces, yo voy a poner aquí en este vaso hasta aquí de jarabe de menta. Y voy a poner en el otro vaso lo mismo de jarabe de fresa. Pero tiene que haber exactamente lo mismo. Ya. Vale. Entonces, ¿hay lo mismo? Sí. ¿Tú cuál prefieres? ¿Cuál te gusta más? El de fresa. Pues entonces el de fresa es para ti y el de menta para ti. ¿Vale? Ahora vamos a poner el jarabe de menta. Pero el niño tiene que recorrer también un largo camino para llegar a desarrollar su pensamiento e inteligencia. En un capítulo dedicado a este aspecto de la evolución infantil, veremos algunas formas típicas del pensamiento del niño, algunos errores sistemáticos de su razonamiento que pueden parecer insólitos para el adulto, pero que tienen un significado a la luz de su desarrollo intelectual. Bueno, ahora imagínate que yo me bebo mi jarabe de menta y tú te bebes tu jarabe de fresa. Vamos a beber lo mismo cuando uno de los dos beberá más. Tú más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí se alarga más. A ver, enséñame con tu dedo. ¿Aquí? Hasta ahí. ¿Y en el otro? Hasta ahí. Ah, entonces yo beberé más. ¿Y si lo vuelvo a poner aquí? Pues no es igual. Bueno. Entonces, no compartimos más. Entonces, bueno, no compartimos más. No. Bueno. ¿Se entendió más o menos
¿Se entendió más o menos? Quiero dejar de compartir eso y no... Qué grave, esto me pasa siempre. Bueno, lo dejamos ahí. Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, bueno. Vamos a redimensionar esto. Bueno, entonces, ¿vieron ahí cómo... porque me dice reiniciar audio. ¿Me escuchan? Sí. Porque me dice reiniciar audio. Bueno, quiero agrandar la pantalla, no importa, lo dejamos así chiquito. Cada vez que toco algo se complica. Bueno, entonces se ve ahí con claridad cómo el niño no tiene la menor duda de que cuando trasvasa al otro vaso hay más, y después vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Y lo hizo todo delante de su vista. Igual en ese video particularmente se ve una cosa, porque ese niño es un niño de 7 años que se ve que está en transición, que todavía no tiene reversibilidad, ¿sí? Ni conservación, pero si lo viéramos de nuevo, que no lo vamos a hacer, hay un momento cuando ella lo va a trasvasar, él pone el dedo más alto, o sea, no lo pone a la altura del otro vaso. Él prevé que va a estar más alto, pero como el líquido supera su presión, entonces le parece que hay de más, ¿sí? Y ahí en el video, no sé si escucharon, se habla de una cosa que es importante, que la vamos a retomar ahora en este ratito que nos queda. Errores sistemáticos. Piaget descubrió en un tiempo en el que estuvo trabajando en el laboratorio de Binet en París con estandarización de test de inteligencia, que fue algo que le llamó mucho la atención y que después lo sistematizó teóricamente, era que los chicos daban respuestas erróneas, el mismo tipo de respuestas erróneas a determinadas edades. En un test de inteligencia hay respuestas correctas y respuestas incorrectas, ¿sí? Entonces, lo que se veía era que los niños de determinada edad o de determinadas edades se equivocaban sistemáticamente en algunas respuestas. Esto lo llevó a pensar a Piaget, y es lo que sostiene su teoría, que en realidad no son errores tal como los concebimos nosotros desde la perspectiva de una respuesta absoluta, sino que son formas de pensar específicas de un momento dado del desarrollo. O sea, que una nena de 4 años te diga, llueve para que yo use mi paragüita, sí, es un disparate mirado desde nuestra perspectiva adulta, pero desde la perspectiva del pensamiento de una niña de 4 años es una respuesta perfectamente aceptable, que nos está indicando que esa niña, su pensamiento está regido por el animismo, el artificialismo, y que todavía no piensa de manera lógica y nadie espera que lo haga. ¿Se entiende? Entonces, por eso hay ciertas cosas que no son corregibles porque son propias de la forma de pensar en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes con sus alumnos de primaria tienen que hablar de algún tema que es abstracto, como la justicia, la solidaridad, etcétera, ¿cómo lo van a hacer? Van a decir, la justicia es la equidad en el reparto de las, no sé, la justicia. O van a tratar de remitirlo a alguna situación concreta que ellos que hayan vivido, que tenga que ver con sus propias experiencias, donde se vean gestos justos, solidarios o lo que sea. Van a hacer lo segundo, porque ellos no pueden pensar de manera abstracta. Y no está mal que no puedan pensar de manera abstracta. Se van a llegar, esperemos. ¿Se entiende esta cuestión? Bueno, espero que se entienda. No puedo agrandar esta pantalla, me cacho en 10. Bueno. Entonces, vamos a hacer una cosa. Cada vez más chiquita. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a usar, nos quedan 4 minutos. Si tienen preguntas de cualquiera de estas cuestiones, voy a mirar el chat de paso porque no lo miré. Esta soy yo. No, esperen, a ver.
Ahí, en el chat que hay 4. El concepto moral autónomo, sí, la conciencia moral autónoma es... El concepto moral autónomo, sí, la conciencia moral autónoma se da en el operatorio. ¿Tienen alguna otra pregunta que la quieran hacer por chat o por...? No quiero... ¿Tienen alguna otra pregunta que la quieran hacer por chat o por a viva voz? Yo me quedé en lo del realismo frustrado. Ah, te quedaste hace un rato. El realismo frustrado, no, lo que pasa es que Luquet lo que dice, y eso lo toma Piaget, es que el dibujo es un intento de representar la realidad, ¿sí? Entonces, por eso él utiliza el concepto realismo. Entonces, el primero es un realismo fortuito, de casualidad. El chico hace un garabato y después le da un sentido, ¿sí? En el realismo frustrado ya hay una forma redondeada que empieza a ser el cuerpo humano, ¿sí? Pero le pone frustrado porque no tiene mucho, o sea, porque es una forma fallida, está muy lejos de la forma Porque que no tiene sentido, ¿no? No, sí tiene sentido, es un cuerpo humano, pero muy pobremente desarrollado. ¿Se entiende? Pero no está mal, es lo que puede hacer el niño en ese momento. Y que va evolucionando. Con la capacidad que tiene. Con la capacidad que tiene, y que a partir de ahí lo va complejizando, como hicimos todos. ¿Sí? Además, eligió llamarlo realismo frustrado, realismo, lo podría haber llamado de otra manera, pero lo llama así, no te compliques mucho con eso. Bueno, gracias. Bueno, entonces acuérdense, a alguno que me pase su teléfono y traten de armarse un grupo. Los profes de teóricos se manejan por Facebook, sí. Ayer publicamos, los martes, publicamos un PowerPoint de complejo de Edipo y de la crisis de iniciativa versus culpa de Erickson, que son los temas con los que vamos a trabajar la semana que viene. Gracias por preguntar. ¿Puedo hacer una consulta? Ármenlo rápido que nos quedan 2 minutos para ese chat. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Vio que nosotros tipo hicimos algunos grupal, el trabajo y quería saber si había que mandarlo tipo individual, cada uno un documento, o mandamos uno solo que diga los nombres de los integrantes del grupo. Uno solo con todos los nombres de los integrantes del grupo, y en el asunto del mail me ponen grupo, para que sepan, ¿sí? Espera que acá hay una pregunta. Las operaciones de reversibilidad, seriación, clasificación son en las operaciones concretas. Por supuesto, en las operaciones formales todo eso se complejiza más, ¿sí? Así como en las operaciones concretas aparecen las nociones de conservación, en las operaciones formales aparecen las nociones de probabilidad y de proporcionalidad, ¿sí? Eso después lo retomamos un poquito más cuando veamos adolescencia, ¿sí? Les quería decir algo. Ah, sí, rápido, me quedé un minuto. Les voy a mandar 3 videitos para que vean antes de la próxima clase sobre complejo de Edipo. La idea es que miren esos 3 videos y anoten todas las preguntas que les surjan, todas las dudas, las preguntas, lo que no entienden, lo que les pareció que entendieron pero no están seguros. Profe. Tarea para la semana que viene. En el cuadernillo hay creo que un par de capítulos sobre Edipo. ¿Hace falta leerlos? Solamente con los videos ya está. No, hace falta leerlos. Pero empezá por mirar los videos, por ver la clase que viene, vamos a ver el PowerPoint, y después lees. Dale. ¿Quién es Caro? Caro Leiva. Pasá tu número, Caro, rápido. Escribilo.